Tenemos el privilegio de tener con nosotros en línea desde Israel al capitán Ronnie Kaplan. Él es el vocero oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel para América Latina y Asia. Y bueno, nos va a estar contando un poco cómo se está viviendo toda esta situación allí en Medio Oriente, especialmente en Israel. Capitán Ronnie, bienvenido, gracias por tu tiempo y estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Martín? Bien. Estás en Israel, sos uruguayo y bueno, sos por supuesto capitán y vocero, como decía recién, para América Latina. Contanos cómo se está viviendo esta situación en Israel y bueno, ponernos un poco al tanto de todo lo que está pasando por allí, dado que bueno, a veces las noticias hacia estos lados llegan un poquito confusas. Bueno, te cuento un poco el día de hoy. Hoy a las 4:30 de la mañana ingresaron a territorio israelí por intermedio de un túnel 13 terroristas del Hamas, armados hasta los dientes, como quien dice, con el objetivo de hacer un atentado terrorista bastante grande en el kibutz. Un kibutz es una granja colectiva de Sufá, que es aledaño, o sea, está al lado israelí, al sur de la franja de Gaza. Vemos aquí una entrada del Hamas a territorio israelí, y que fue previa a un alto el fuego humanitario que Israel ya había anunciado el día de ayer, con el fin de permitir el reabastecimiento de la población civil en la franja de Gaza. Durante todos estos días Israel estuvo pasando medicamento, comida, combustibles y electricidad también en la franja de Gaza, ¿verdad? O sea que durante este alto el fuego... Uno me sigue en el Twitter, @Capitán Kaplan, lo puede ver y yo te muestro todas esas figuras. Ronnie, durante este alto el fuego... Sí, perdón, Martín. No, te decía que durante este alto el fuego jamás estaba ingresando por este túnel, digamos, aprovechando este alto el fuego. Pasó unas horas antes que empiece el alto el fuego, pero jamás ya sabía, hace más de 12 horas, que Israel iba a empezar el alto el fuego unas horas después. Claro. O sea, esto hubiese podido terminar con una tragedia. Tenés a 13 personas que van con armas abiertamente así regando, ¿no? Como quien dice, como en las películas. Sí. Matando gente, no tienen ese problema desde el punto de vista de la crueldad. Y podía haber terminado como una tragedia y obviamente no hubiese habido esta tregua humanitaria, que nosotros de todas maneras la pusimos. Te recuerdo que también hace 2 días atrás hubo otra tregua humanitaria que había sido mediada por Egipto, que Israel aceptó y jamás rechazó. Durante 6 horas el Hamas lanzó más de 47 cohetes, llovieron cohetes aquí en Israel, y al fin y al cabo Israel reanudó la operación, no te queda otra. Al fin y al cabo está hablando con un grupo que no acepta tregua. Claro. Un grupo también, te recuerdo, Martín, que antes de ingresar a esta operación nosotros le dijimos que silencio iba a ser respondido con silencio, y nosotros no queríamos entrar a esta operación. Venimos arrastrados por el Hamas, que tiene sus propios intereses, y aquí en el Medio Oriente es bueno Israel para sacarlo como chivo expiatorio, ¿verdad? Si uno tiene problemas, se mete con Israel y ya todos un poco capaz que se juntan con él. Aunque no es mucho lo que se está pasando al Hamas, porque sigue con problemas desde el punto de vista de lo que es los países árabes, la Liga Árabe, la propia autoridad palestina, ¿verdad? Que hay distintos jugadores allí, y el Hamas no está teniendo tampoco el apoyo que pretendía tener si bombardeaba a Israel. Estamos hablando de más de 1.391 cohetes que han caído en Israel, y son lanzados de centros de población civil en Gaza hacia civiles israelíes de forma indiscriminada, ¿verdad? Sí. Ahora capitán, vemos desde acá el trato que Hamas tiene con los civiles de su propia gente, en contraparte al trato que tiene Israel con su gente. En este Martín, conflicto, mirá, ¿no? Jamás, a ver, te pongo un ejemplo. También el día de hoy nosotros le pedimos a alguna población en la franja de Gaza, con panfletos tirados del aire, que no se acerquen a nuestros objetivos principales, que son lanzaderos de cohetes, fábricas de cohetes, depósitos de cohetes y misiles, centros de comando y control del Hamas, y también a veces cabecillas del Hamas, personas que están por detrás de toda esa planificación de lo que sucede. Y la gente empezó a evacuarse hacia el sur. Pero rápidamente el portavoz del Hamas va a los medios de comunicación y le dice a la gente: vuelvan, porque ustedes son nuestros escudos humanos. Es decir, o sea, es usar a la gente como escudo humano. Y al mismo tiempo Israel, ¿qué es lo que hace Israel? Israel lo que hace es, tiene varios elementos. Uno es el cúpula de hierro, que es un sistema antimisiles que para los cohetes más peligrosos de Hamas, según la densidad de población donde van a caer. 2, tiene una instrucción constante a la población del jardín de infantes acá. Se le enseña a los niños a pasar de la rutina a la emergencia. A mí y a mi hija, que tiene 7 años, me enseña a mí.
o sea, de tanto que sabe. Yo como uruguayo, la verdad es que ella ya nació con esa conciencia en cierto sentido. Claro. Y entonces mientras Israel ha desarrollado en todos estos años este sistema de cúpula de hierro, el Hamas ha desarrollado una formidable infraestructura terrorista. Unos invierten en vida, otros invierten en el contrario de la vida. Claro. Y eso es lo que explica también Martín el tema de las muertes. Israel no tiene ninguna intención de... o sea, la población civil en la Franja de Gaza no es nuestra adversaria, claro, de ninguna manera, no es nuestra enemiga. Pero el tema es que el Hamas, como te decía antes, los usa con jugos humanos. Y muchas veces el mundo ahora nos viene y dice, claro, no, pero mira, hay menos israelíes muertos que gente de la Franja de Gaza. Como si, me explico, o sea, quieren que mueran más. Claro, hoy podía haber muerto mucha gente con este atentado. Por suerte no sucedió. ¿Me explico? ¿Cómo, capitán, cómo descubrieron este túnel? Este túnel lo descubrimos, son chicas que están monitoreando todo lo que es la zona de la frontera. Este túnel ingresaba 250 metros adentro del territorio israelí, y una chica de 18 años, de lo que es lo que viene a ser, digamos, las chicas que hacen el monitoreo y la vigilancia con monitores y observación, descubre a los soldados ingresando, y ahí llama a todas las fuerzas. Llega un cuerpo de élite israelí que se llama Maglan, un cuerpo de élite muy bueno. Hay un combate así como en las películas prácticamente, hombre a hombre, y después viene la fuerza aérea israelí y alcanza la posición de los propios terroristas allí. De hecho se trata son solamente chicas que hacen este trabajo. Acá en la Fuerza de Defensa de Israel creemos que las mujeres tienen más capacidad para mirar, para prestar atención a un cierto punto, ¿verdad? O sea, el hombre a veces no tiene esa capacidad, a veces es un poco más, no sé, es un tema que siempre se habla. Son chicas de 18 años que hacen un trabajo, nosotros lo llamamos un trabajo santo prácticamente, una cosa impresionante, sí, lo que hacen, sí. Y ahí fue que las descubrimos. Que Dios bendiga a esta joven, la verdad que es extraordinario. La verdad que sí. Capitán, una última pregunta para ya despedirte, porque sabemos que la cosa está... No hay problema, estoy tranquilo. ¿Cómo nos hablabas recién de que Israel estaba repartiendo medicamentos, comida? ¿Cómo trata Israel a la población de la Franja de Gaza? La Franja de Gaza está regida por el Hamas del año 2007, perdón. Israel se retiró unilateralmente la Franja de Gaza. Se retiró unilateralmente y el Hamas sube al gobierno. Cuando Israel se retira, se desanexiona, no sé si te acordás, que hace ya 9 años. La gente a veces, por falta de conocimiento, piensa como que Israel está ocupando la Franja de Gaza aún. Nosotros lo único que queríamos era silencio. Y lo último que recibimos aquí fue silencio. Israel construye en el año 2005 una terminal de personas para que vengan a trabajar aquí al país desde Gaza y para que vayan a visitar a sus familias a Cisjordania. Una terminal que podrían pasar 40.000 personas por día. Pero lamentablemente después sube el Hamas al poder. Y el Hamas es un movimiento que dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimina, así como ha eliminado a muchos otros. ¿Entendés? Claro. O sea, Martín, para darte una idea, aquí las lecturas más sunitas del Islam dicen que este lugar del mundo es Dar el Islam, en árabe es el mundo del Islam. Israel está metido en el centro del mundo del Islam, es un estado judío, aún si fuese un estado cristiano también. Tanto como un estado judío como un estado cristiano, es un estado dami, claro. Es un estado que es infiel, claro, a los ojos de las lecturas más extremistas de la ley de la sharia, de la ley islámica. Entonces acá tenés un gran problema, porque no tenés cómo tratar con este tipo de gente, ¿verdad? Ya te venían tirando cohetes hace tiempo, cohetes que en este momento ya están alcanzando a 6 millones de personas en Israel, 75% de la población. Y ahora, en esta última escalada, 6 millones, o sea, en aquella época de 2004, 2005, alcanzaban a 30.000 personas, 33.000 personas. Ahora están hablando de 6 millones de personas, se multiplicado por más de 2.000. Cuando Israel se retira de allí, y el mundo decía antes, no, si Israel se retira ya está, es un tema de ocupación nomás. Pero cuando sube Hamas, nosotros lamentablemente debemos cerrar todos estos pasajes para defender a nuestra población. Y tenemos todo un organismo que trata lo que es que trata lo que es el Hamas, que trata todo lo que es el contacto con ellos, ¿verdad? Y todo el tema con Cruz Roja y con los organismos internacionales, ¿entendés? Pero de última hay una situación complicada en la Franja de Gaza. Claro.
es el propio gobierno que lo tiene que paliar. Muchas veces también se ha de alguna manera culpado a Israel por la situación, con una determinada situación en Cisjordania. Que Cisjordania es uno de los gobiernos más corruptos del mundo. O sea, no es la corrupción que podemos llegar a ver en otros países, las experiencias latinoamericanas, es mucho más. ¿Cómo vive? Y bueno, estamos en eso, o sea, estamos viendo de qué manera, al fin y al cabo acá, ojalá que haya una tregua, ojalá, yo te digo, nosotros como ejército estamos preparados para ampliar la operación, porque al fin y al cabo lo que queremos acá es terminar con la agresión a nuestra población, creo que cualquier otro lo haría. Y en el momento que en el momento que haya una tregua, que los, digamos, lo que se consiga al fin y al cabo son los políticos los que van a establecer los términos de la tregua, sea lo mejor desde el punto de vista económico para la población civil en Gaza y lo peor desde el punto de vista militar y terrorista para lo que es los grupos armados allí en la zona, ¿verdad? Claro. Describime brevemente y ya para terminar, ¿cómo está viviendo su cotidianeidad el pueblo de Israel? Estamos bajo fuego, o sea, el pensamiento, el sentir acá es que estamos completamente bajo fuego. Constantemente están sonando aquí lo que son las alarmas. Mucha de la gente que está en la zona más cercana no está yendo a trabajar, no está yendo a estudiar, no se puede aglutinar, y cada 2 por 3 tenés aquí una alarma, ¿verdad? O sea, una alarma aquí en Israel que no te deja vivir. ¿Entendés? El otro día, por ejemplo, yo creo que lo comentaba en un noticiero uruguayo y decía que mi esposa intentó entrar a... Mira, justo ahora me está sonando una alarma. ¿Escuchar la alarma? La estamos escuchando, sí. Es una aplicación en el iPhone, es una alarma ahora en la zona de Ashkelon. Es una zona de Ashkelon, es una zona a unos 30 kilómetros de la franja de Gaza. Y en la medida que... Y cuando sucede esto, ¿qué pasa? La gente ahora está corriendo es una aplicación que ahora esa red, y me llegan todas las alarmas que llegan. La gente está corriendo a los refugios. Y bueno, capaz que una persona de 30 años está sola, no pasa nada, pero ¿qué pasa con los ancianos? Claro. Y con los niños, y con las mujeres que están con hijos, o hombres que están con hijos? Esa es un poco la situación acá. Y todo el tiempo, estas alarmas están pasando aquí todo el tiempo. Capitán Ronnie Kaplan, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu contacto, y bueno, esperemos poder contactarnos nuevamente contigo para ir viendo cómo se va dando toda esta situación allí. Por favor, Martín, estoy a disposición, estamos en contacto. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Buenas noticias. Chao, chao. Shalom.